Buenas tardes, Puerto Rico, jueves 10 de julio. Aquí estamos en otra edición más de WKQ en el 580. Pacheco, ¿estás bien? ¿Te ves bien? Aquí estamos en otra tarde más de este verano puertorriqueño y listo para nuestro programa en la tarde de hoy. Zumbamos, Pacheco, tírele por ahí. Hoy con Normando Valentín en el 580. Oiga, para el PIB asegura que llegó la hora del estatus y que esto no se puede rehuir más. Y aseguran que no tan solo a nivel local se debe tocar, sino que ya hay comisiones internacionales para hablar sobre este asunto y empujar la descolonización del país. Aquí nos unimos o nos hundimos. Así dice un analista político al hablar de la poca voluntad de la partidocracia para unirse en temas comunes en bien de Puerto Rico. Bueno, ¿se va o no se va? Aunque aquí lo desmintieron el lunes, insiste que Eder Ortiz se fue de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy Jorge Dávila nos va a estar hablando de esa situación y de las 3 reuniones de Sila Calderón con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. A tomates no huele y ya se acerca el fin de semana. Y es fin de semana, claro, usted está envuelto en la Copa de Fútbol, pero aquí a nivel local se inicia el fin de semana del Carnaval de Campeones del béisbol AA, el béisbol con sabor a coquí. Y tenemos un análisis con Héctor Rosa que nos pone en perspectiva cuáles son las ventajas, las fortalezas y debilidades de los 8 equipos semifinalistas. Con este caviar y este manjar, comenzamos, Pacheco. De 1 a 3, todo Puerto Rico se informa con Normando Valentín en el 580. Saludos amigos, bienvenidos. Aquí estamos una vez más en este espacio que compartimos todos los días a través de WKQ 580. Y hoy vamos a comenzar de inmediato la tarde con un invitado muy especial que está una vez más aquí en nuestros estudios y que ustedes ocasionalmente lo escuchan. Buenas tardes, Juan Dalmau, saludos. Saludos, Normando, un placer estar contigo, con toda tu audiencia aquí en WKQ 580, un placer estar de vuelta. Bueno, y hablar un poco de lo que está ocurriendo. Estamos en julio y hay una promesa de parte del Partido Popular que supuestamente el próximo 25 de julio la van a estar manifestando y demás, y es que por fin se van a decidir a agarrar el toro por los cuernos y le van a meter mano al asunto del estatus, y hay una comisión de estatus que va a comenzar vistas públicas y van a hablar de la Asamblea Constitucional y también van a hablar supuestamente si hay cabida del proyecto Obama y demás. Mientras yo estoy haciendo esta intervención, Juan me está mirando y hay una sonrisa a flor de cara y ahora la carcajada, porque usted se está riendo. Bueno, Normando, mira, por varias razones. En primer lugar, como sabes, el gobernador había planteado en su programa de gobierno que su compromiso era la convocatoria de una asamblea de estatus para resolver el tema del estatus de Puerto Rico. Eso no ha ocurrido. De hecho, él había manifestado que le daría un espacio al presidente de los Estados Unidos de 1 año para que si en enero del 2014 no se había tomado acción legislativa en el Congreso de los Estados Unidos estimulada por el presidente Obama, que entonces él convocaría a la Asamblea de Estatus. Bueno, pues pasó el tiempo y no se convocó la Asamblea de Estatus. Lo que aprobó el Congreso de los Estados Unidos fue una asignación presupuestaria de $2.5 millones, en donde de haber legislación en Puerto Rico para la convocatoria de un plebiscito, ese dinero se utilizaría para el plebiscito y para la orientación a los electores de fórmulas constitucionalmente viables certificadas por el Departamento de Justicia Federal. Que es el secretario de Justicia quien diría esta definición es válida, ¿cabe o no cabe? ¿Cuáles son constitucionalmente viables? Lo cual es bastante ambiguo, porque constitucionalmente viable puede ser volver a la ley fora, que es de 1900, así que porque constitucionalmente los Estados Unidos se permite tener territorio, que es lo que el país repudió en el plebiscito. Pero así que eso no es viable, y no es el plan Obama, porque como recordarás también, Obama había dicho que si el plebiscito no tenía un resultado concluyente, él estimularía el que se llevara a cabo entonces legislación federal para consultar a los puertorriqueños. El plebiscito no rindió los resultados claro, porque sabes que en la segunda pregunta, aunque la primera claramente el 54% repudió el régimen territorial, en la segunda, dependiendo a quién le preguntas, dependiendo de la interpretación. Si le preguntas a un estadista te dirá, sacamos 61% de la estadidad. Si le preguntas a alguien que no es estadista te dirá, con los votos en blanco, pues obviamente se diluye y ese 61% es realmente un 45%. Así que Obama no ha cumplido su palabra.
Alejandro García Padilla no ha cumplido su palabra, y lo que yo esperaría es que ahora en agosto, luego de que él dio su mensaje de Estado en donde dijo que él iba a impulsar el tema del estatus para el mes de agosto, en la nueva sesión legislativa, pues que se consideren los proyectos que están radicados, y el PIB tiene un proyecto radicado, así que me encantaría ver acción en esa dirección. Ok, pues vamos a desmenuzar esto en varias direcciones. Primero, aunque usted pone dudas en lo que es fórmulas constitucionalmente viables de acuerdo o a la luz del Departamento de Justicia, no es un paso de avance porque en blanco y negro ya el americano se compromete a decir, ok, mi secretario de Justicia va a evaluar las fórmulas y va a decidir cuáles son válidas. Eso Bueno, no es un punto de avance, Juan. Desde la perspectiva de la propuesta del PIB, eso es lo que nosotros perseguimos. Nosotros buscamos que se convoque una asamblea de estatus donde no haya ni vencedores ni vencidos, o sea que no hay una amenaza para ningún sector político. Aún aquel que no obtenga una mayoría en esa asamblea de estatus va a tener igual representación en términos de confrontar al Congreso de los Estados Unidos para que llevemos al Congreso a lo que tú dices. Los puertorriqueños hemos debatido por 115 años que sí, qué tipo de estadidad, qué tipo de transición a la independencia, qué tipo de asociación en términos de la libre asociación, las condiciones de la misma. Nos hemos quedado sin voz debatiendo entre nosotros, y sin embargo el que tiene que responder y decir cuál es la viabilidad de esas opciones, cuál es la posibilidad, la responsabilidad de las consecuencias económicas, políticas, es el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno americano. Así que lo que propone el PIB es que esa asamblea de estatus sea un instrumento, como un interlocutor entre el pueblo de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos, para decirle, mira, aquí estamos estadistas, independentistas, soberanistas o libre asociacionistas, que podemos discrepar en cuál debe ser el futuro del estatus de Puerto Rico, pero en lo que estamos de acuerdo unánimemente es que les toca a ustedes los americanos hablar. Y yo creo que ese es el paso determinante, y por eso el instrumento de la propuesta del PIB es tan importante. Ahora, el problema de la propuesta de Obama es que el Departamento de Justicia Federal es cierto que va a aceptar cuáles son fórmulas constitucionalmente viables, pero en la medida en que la Constitución de los Estados Unidos ha sido interpretada como la posibilidad de que el Congreso retenga territorios y colonias, en el caso de Puerto Rico, pues eso, entre comillas, podría ser una opción viable. Y obviamente para el pueblo de Puerto Rico no es una opción viable. Pero por lo menos... pero los obliga a hablar. Los obliga a hablar y eliminar quizás la lista de los wish lists, por ejemplo. O sea, pues que aquí se hable de una estadidad con comité olímpico, o concursos de belleza, o todas estas cosas, ¿no? Y que digan, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso para mí es lo fundamental. Lo fundamental es que en los Estados Unidos, para que los puertorriqueños tomemos una determinación con conocimiento de causa, el gobierno norteamericano tiene que primero decir cuáles fórmulas son viables en términos de los Estados Unidos, y eso es un debate que los Estados Unidos va a tener que tener internamente. Están los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de la estadidad, dirigidos a asumir una nacionalidad como un estado de la nación americana con más poder político que 27 estados, en donde puede ser determinante para la elección de un presidente, un país latinoamericano, caribeño, que culturalmente, históricamente es distinto al desarrollo norteamericano. Eso es un debate que van a tener que tener ellos. En el caso de la transición a la independencia, que ya se debatió en el proceso del 89 al 91, bueno, pues esa transición a la independencia, ¿cuáles van a ser las aportaciones económicas por un periodo de 10 a 15 años, en donde Puerto Rico obtenga una economía autosustentable? En el caso de la asociación, pues yo escucho a veces a soberanistas del Partido Popular decir, no, es con ciudadanía americana permanente y tenemos tratados internacionales y participamos en las Naciones Unidas, pero los norteamericanos nos van a seguir traspasando fondos federales. Bueno, pues eso lo tienen que definir, porque como tú señalaste, y esa es la mejor descripción, aquí se le ha presentado al país listas de deseos de lo que cada cual interpreta es la opción de su predilección, pero no hay de parte de los Estados Unidos una respuesta concluyente sobre las consecuencias y obligaciones de cada una de las opciones. El que Alejandro en su pasado mensaje de Estado y sin el beneficio de conocer todavía qué va a decir el 25 de julio, que según mis fuentes dicen que va a hablar de esto del estatus como un preámbulo a las vistas que se van a iniciar, ¿no están reculeando un poco a la hora de pedirle a esa comisión que preside Ángel Rosa y Connie Varela, que además de el asunto de la asamblea de estatus se incluya la visión de Barack Obama o la posibilidad del plebiscito o una cosa? O sea, mira, no es un reculeo, Juan. Yo creo que sí, yo creo que lo que están tratando es de encubrir su desnudez con una hoja de parra. Ellos
no quieren cumplir con lo que fue una promesa de campaña que está en su programa de gobierno, que es la convocatoria de una asamblea de estatus. Están usando de excusa la aprobación del presupuesto de 2.5 millones de dólares para un plebiscito y una campaña de orientación que dirigiría la Comisión Estatal de Elecciones, en lugar de cumplir clara y llanamente su promesa de campaña. Así que están jugando, en el caso de Obama, el aparentar que está cumpliendo con su promesa cuando ese no es el plan de Obama. El plan de Obama era, si no hay una conclusión clara y precisa en el plebiscito que se convocó en noviembre del 2012, entonces yo voy a estimular legislación para convocar al pueblo de Puerto Rico a una votación. Ese no es el plan que se aprobó. Así que, y el Partido Popular está usando la excusa de Obama, de los 2.5 millones, para decir, bueno, pues vamos a hacer un plebiscito, incluir de nuevo el ELA territorial como una opción cuando ese es el problema. ¿Pero tú crees que lo van a incluir? Bueno, yo creo que no lo pueden incluir porque el país ya lo repudió democráticamente en las urnas, en una votación que fue auspiciada por el gobierno de Puerto Rico, que fue supervisada por la Comisión Estatal de Elecciones, y en el mismo día que votan a favor de Alejandro García Padilla, entonces los votos por Alejandro García Padilla son buenos para que sea gobernador, pero no son buenos los que repudiaron el ELA territorial. O sea que yo creo que hay que respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico y dirigirnos a una asamblea de estatus donde confrontemos políticamente a los Estados Unidos para que tengan que responder sobre las distintas fórmulas de estatus y su viabilidad. Un independentista, ¿cómo ve la fuerza soberanista dentro del Partido Popular? Mira, ¿O son soberanistas de cóctel y de té, el té de las tres? Oye, no había escuchado eso, está bueno. Mira, yo te voy a decir, yo creo que hay mucho de retórica de un nacionalismo cultural dentro del Partido Popular que se ha utilizado en el pasado, ya sea por soberanistas, libre asociacionistas, pero nunca se han conformado, nunca se han constituido en una fuerza determinante dentro del Partido Popular para llevar ese partido a que tome una determinación final sobre el tema del estatus. Así que hay unas voces, hay unas personas que retóricamente hablan de soberanismo, de libre asociación, pero cuando tú sacas el polvo y la paja de su discurso, tú ves que no hay acción política que corresponda a lo que dicen, y por lo tanto, como aquí se tienen que medir las palabras conjunto con la acción, en estos momentos yo no te puedo decir que dentro del Partido Popular, esos que utilizan la retórica del nacionalismo cultural o del soberanismo o de la libre asociación, no están acompañadas sus palabras por acción, todo lo contrario. Ahora los veo hablando del plan de Obama como si el plan de Obama fueran lo de los 2.5 millones de dólares, y algunos de ellos lo están adulando como si eso fueran sagradas escrituras, y yo creo que en eso no hay correlación con respecto a lo que ha sido su planteamiento público en muchas ocasiones con respecto a exigir que el gobernador se mueva en la dirección de una asamblea de estatus, y ahora apenas se conforman con las migajas de 2.5 millones de dólares que, como tú bien sabes y quienes nos escuchan, primero, que eso no es suficiente para la convocatoria de una votación en Puerto Rico, y segundo, tampoco es suficiente para una campaña de orientación en donde ¿qué vamos a orientar si no tenemos todavía una fórmula de definición? Claro. Correcto. Otro asunto, esos soberanistas o el Partido Popular, ¿todavía cuánto dependen del conde de la Calle del Sol? Bueno, tú sabes que anda con un libro por ahí. Anda con un libro por ahí. Yo te voy a decir, yo creo que todavía hay un nivel de influencia de parte del exgobernador Rafael Hernández Colón, que, como sabes, según ha pasado el tiempo, se ha convertido en la retranca del inmovilismo más recalcitrante dentro del Partido Popular, y su portavoz principal, junto al licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, su hijo. Yo creo que eso es una especie en peligro de extinción dentro del Partido Popular. Cuando uno habla con la base, con la militancia del Partido Popular, uno nota que ya hay una visión de más avanzada, una visión en donde no están, el pensamiento filosófico y político no está anclado a mediados del siglo pasado, sino que se dan cuenta que en un mundo multipolar, donde la interdependencia, donde los acuerdos entre países, donde la crisis económica que sufre Puerto Rico nos tiene maniatados para poder desarrollarnos plenamente, tú ves dentro de la base de ese Partido Popular que hay una visión de más avanzada, de superar lo que es de nuevo un modelo político y económico anclado a mediados del siglo pasado, que respondió a los intereses geopolíticos militares de los Estados Unidos para mantener una colonia, pero presentándole al mundo que supuestamente no éramos una colonia. Ya los Estados Unidos renunciaron a eso. Ya los informes del presidente Barack Obama reconocen que Puerto Rico es un territorio con un estatus transitorio en donde está sujeto a los poderes del Congreso de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial. Y en segundo lugar, a nivel internacional, y te lo digo por mi experiencia recientemente en Naciones Unidas, ya el embajador norteamericano
gobierno no intercede para que no se apruebe la resolución o de alguna manera haya votación y se diluya el voto, se aprueba por consenso unánime. ¿Y qué hace el embajador de Estados Unidos mientras ustedes van allí y demás y esto ocurre? Ellos usualmente envían a alguien a recoger, a una secretaria, a recoger las ponencias de las distintas, ¿verdad? De los distintos ponentes que participamos, pero fuera de eso no interviene, no hay ningún tipo de presión y nosotros tenemos por muy buenas relaciones. Hay miembros de CELAC que son parte del Comité de Descolonización que nos dicen, mira, no ha habido intervención, no ha habido ningún tipo de presión ya desde hace unos años para acá. Así que realmente no ha habido de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos una política intervencionista para obstaculizar la aprobación de la resolución con respecto a Puerto Rico, y eso te denota sí un cambio. En los 80 peleaban a morir y presionaban y le negaban ayuda o asistencia financiera a países que apoyaran la resolución de Puerto Rico. Ya eso no ocurre, y no ocurre porque ya los Estados Unidos reconoce que Puerto Rico tiene que dirigirse a un estatus de pleno contenido democrático y no de subordinación política. ¿Por qué no ha actuado, Normando? Bueno, no ha actuado porque el gobierno de los Estados Unidos opera a base de manejo de crisis. Si no hay crisis, no se toca. En el caso de Vieques, recordarás cuando muere David Sanes, se crea todo el tema de la desobediencia civil, la opinión pública generalizada, tanto estadistas como populares como independentistas participamos intensamente de una campaña para desmilitarizar Vieques, y había personas que decían, no, es que eso es fundamental para la defensa y la seguridad nacional de los Estados Unidos, y resultó que no, que eso era la teoría, pero en la práctica Estados Unidos se había dirigido a unos avances tecnológicos en términos militares que no le hacía falta a Vieques, que lo que hacían eran prácticas militares de Segunda Guerra Mundial. Así que eso es lo que va a pasar con el estatus de Puerto Rico. En la medida en que le creemos la crisis, los confrontemos, van a tener que responder. La situación económica nos va a ayudar a eso, sí, a definirnos. O sea, sí, te pregunto porque uno ve quizás lo que pasó hace la semana pasada, cuando el gobierno aprueba aquella ley para la quiebra criolla, y entonces viene Moody's en respuesta, te degradó 3 escalones y estaba histérico el gobernador, y entonces uno dice, pues mira, aquí hay que pensar que si la situación de estatus influye en esto. Yo le pregunto, obviamente usted considera que sí. Sí, no, yo no tengo duda. Eso es parte de la crisis que va a generar una acción de parte del Congreso de los Estados Unidos. Y te lo digo con conocimiento de causa. Tanto en el mes de agosto como en septiembre como en enero. Yo estuve en varias reuniones tanto en Casablanca como en el Congreso Federal, particularmente en el Senado de los Estados Unidos, que fue como unas reuniones de seguimiento a las vistas que se llevaron a cabo en agosto en el Comité de Energía y Recursos Naturales. Conmigo estuvo el licenciado Manuel Rodríguez Orellana, que como sabes tiene mucha experiencia en estos temas de estatus en los Estados Unidos, y el tema principal obviamente era el tema del estatus, pero iba de la mano con la preocupación de los funcionarios norteamericanos con respecto al tema económico de Puerto Rico. Recuerden que esto se da en el contexto en donde hubo primeras planas en periódicos de los Estados Unidos, que se catalogaba a Puerto Rico como la Grecia del Caribe, donde la revista The Economist, que es una revista prestigiosa, dedicó páginas al tema de la crisis económica en Puerto Rico, y todos los artículos vinculando la crisis económica con el tema del estatus de Puerto Rico. Así que eso yo creo que va a ser parte importante de lo que va a estimular el que los Estados Unidos tengan que dar una mirada muy reflexiva y muy rigurosa con respecto a sus relaciones en el caso de Puerto Rico. Yo a veces escucho a personas que me dicen, bueno, hermano, lo que pasa es que la crisis económica es en todo el mundo. Ajá. Es en todo el mundo. Ajá. Todo el mundo tiene problemas. Mire, es cierto que hay países que están confrontando también dificultades económicas, pero eso es como cuando viene un huracán. Usted puede recibir el huracán en una casa de paja o una casa de cemento donde se le van a volar 2 o 3 ventanas, pero ahí está su estructura. Nosotros nos tocó enfrentar el huracán de la crisis económica en la casa de paja de la colonia de Lela. Y por lo tanto, se fue la casa, y nosotros no hemos tenido los instrumentos, por ejemplo, que daría la independencia para, en el caso de Grecia particularmente, o en el caso de Argentina, que pudieron renegociar su deuda con los acreedores que recibieron asistencia y financiamiento del Fondo Monetario Internacional, o en el caso de Grecia incluso de la Unión Europea. Así que yo creo que tenemos que ver el tema del estatus de Puerto Rico ya no como un elemento de unos excéntricos que se reúnen el té a las 3 a discutir estos temas esotéricos. No. Es que tiene unas consecuencias concretas. El costo energético, que es a base del petróleo que se utiliza para consumo de energía eléctrica, tiene que ver con la capacidad que pueda tener un país para ser tratados. En el caso de Petrocaribe, con la compra de petróleo más barato,
obviamente dando los pasos para energías renovables. Cuando mencionas el ejemplo del gobernador, que se lleva las manos a la cabeza porque las casas acreditadoras degradaron el crédito nuevamente a la luz de los proyectos que se aprobaron, proyectos, dicho sea de paso, que no fueron a vistas públicas, que no hubo un debate. Eso fue por descargue. Proyectos que no se redactaron en un fin de semana. Eso llevan meses redactándolos en Fortaleza y lo sacaron como quien saca un conejo de un sombrero y de buenas a primeras aprueban 3 proyectos de ley: el de la remesa, que es una contribución adicional a sectores económicamente marginados, el de la quiebra y el de sostenibilidad económica. Esos 3 proyectos, los 3 proyectos más importantes de esta sesión legislativa, que va a la médula del tema económico y fiscal, los descargan sin debate, sin transparencia. Todavía, Normando, el Departamento de Hacienda no ha dicho cuál va a ser el impacto en términos de recaudos de esos proyectos de ley y en términos de las consecuencias con las corporaciones públicas que se puedan ir a la quiebra. La consecuencia fue la degradación. Entonces yo veo al gobernador dándose golpes de pecho. Voy a demandar a las casas acreditadoras. Parece mentira. Y entonces es como el cónyuge engañado, que es el último que se entera. Pero ven acá, si tú estuviste haciéndole caso a las casas acreditadoras todo el tiempo, el mismo que dijo me vale, después le dice caja. Después, cuando nos degradaron en enero, dijo, parece mentira, yo que he hecho todo lo que me han pedido sumisamente, de rodillas, con la cabeza abajo, pidiendo una limosnita, por el amor de Dios, con el lomo doblado. Y ese es el que ahora dice, las voy a demandar, pero si es que tú has hecho todo lo que te han dicho. Y el problema es que como colonia no tenemos la capacidad de lo que debió haber ocurrido en un país normal, en donde con los poderes de la soberanía te sientas, renegocias el pago de la deuda, reestructuras lo que es tu condición fiscal. A nadie le conviene. Sí, pero aquí estamos supeditados a ellos. Así mismo es. Aquí ha habido colonialismo político y colonialismo fiscal. Y entonces es la política de la sumisión. Mira, si tú mañana vas donde un abogado de quiebra porque tienes un problema económico, el abogado de quiebra, por no decir cuando tú vayas al banco con quien tienes la hipoteca y quieres renegociar el pago de la hipoteca porque no puedes pagarla, el banco no te va a decir, vete a quiebra y después renegociamos. No, el banco va a renegociar porque tiene interés en que tú cumplas, en que tú le pagues, te va a hacer unos plazos tal vez más largos, unos intereses tal vez más bajos, un pago menor por un periodo de tiempo fijo en lo que tú puedes reestructurar tu finanza. Pero ¿cómo te vas a ir a la quiebra para después negociar cuando lo que vas a perder son tus bienes y tu crédito? Y entonces aquí el gobierno aprueba una ley de quiebra de corporaciones públicas supuestamente para negociar. Y eso lo que está haciendo es abrir la puerta a la privatización y no va a atender el problema de la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico. No la atiende. Ante todo este panorama, el otro movimiento ideológico del país, que es el movimiento estadista, ¿qué está pasando allí? Porque uno pensaría que es cuando con más énfasis estarían empujando el asunto de la estadidad y a todas luces uno parece que lo están utilizando como un escapulario para apuntarse milagritos con sus electores con miras a una candidatura a la gobernación. Lo ha resumido perfectamente. Ellos tienen en el PNP un drama interno, considerando pues el desastre administrativo que existe actualmente, ellos creen que no importa quién sea el candidato, tienen las elecciones ganas. Eso es lo que ellos piensan. Yo no estoy diciendo si es correcto o no, pero es lo que ellos piensan. Y pues ahí tienen su drama interno entre el doctor Ricardo Rosselló, entre el licenciado Pedro Pierluisi, siempre está quien menciona al licenciado Tomás Rivera Chats, y en ese drama se ha ahogado no solo el debate del tema del estatus, porque cada cual quiere, como tú señalas, tener su estrellita en el pecho para decir, yo soy más estadista que los estadistas, yo soy más estadista que el otro, y ya tú ves que acuden a la ONU y quién habla más duro y quién emplaza más, y total no tienen resultado. Algunos de ellos hablaron incluso después de que se aprobó la resolución a favor de Puerto Rico, pero bueno, ahí están en su drama y se toman su foto y vienen acá y dicen, mira qué duro les di. Yo pienso que ellos también están sufriendo la consecuencia de haberse dado cuenta que en el Congreso de los Estados Unidos no hay ambiente sobre el tema de la estadidad. Tú sabes que Pierluisi presentó hace mucho tiempo su proyecto. No ha tenido... lo único que hace el box score de cuántos se le siguen uniendo. Y además, así mismo, pero aún así, tengo información por las reuniones que tuve que personas que están auspiciando el proyecto le han dicho por lo bajo que si bien es cierto que lo están auspiciando, si va a votación le votan en contra. A ese nivel. A ese nivel. ¿Cómo estás vacilando? A ese nivel. Bueno, en el Senado hicieron las vistas públicas que no eran las vistas públicas del proyecto. Recuerda que Pierluisi lo presenta en la Cámara. En el Senado hicieron lo que llaman un oversight hearing, que es como
una vista sobre un tema particular, pero que no hay un proyecto específico para evaluar. Y esas vistas se llevaron a cabo sobre el tema de resultados plebiscitarios, no sobre el proyecto Pierluisi. Así que ese proyecto no ha visto la luz del sol. Y yo creo que parte de ese drama interno que tiene ahora mismo el PNP y por lo cual ellos no están siendo lo suficientemente agresivos o efectivos sobre el tema de la insistencia de tocar el tema del estatus, es que todo está amarrado al drama primarista y eso es lo que ellos tienen ¿Y como cómo principal. eso puede ser un problema para descolonizar a Puerto Rico? El que estén entretenidos en la situación electoral y no en la situación del estatus, otra facción importante como lo es ciertamente el movimiento estadista, ¿no? Para destrancar sí, esto. El error que cometen es conformarse en administrar el presupuesto colonial. Entonces, el caso de los estadistas o el PNP particularmente, porque hay estadistas que no son del PNP, pero en el caso del PNP es el de más pan para el chocolate, más chocolate para el pan, más pan para el chocolate, más chocolate para el pan. Ellos dicen, ahora no toquemos el estatus para ganar las próximas elecciones, y cuando ganan las elecciones no toquemos el estatus para quedarnos en el gobierno, y si entonces no son gobierno, entonces no lo toquemos para poder regresar. Así que están en ese círculo vicioso, conformes con administrar la colonia, conformes con ganar unas elecciones y administrar un presupuesto colonial, pero realmente en eso muy parecido a los que hablamos ahorita del té de las tres de los soberanistas dentro del Partido Popular, con una retórica del tema del estatus, pero cuyas acciones no son concluyentes. De hecho, nosotros le hemos propuesto al PNP que el instrumento de la Asamblea de Estatus es un instrumento importantísimo para presionar a los Estados Unidos para obligarlos a responder. Ellos no creen en eso. Ellos han dicho que no creen en la Asamblea Constitucional de Estatus. La Asamblea de Estatus que propone el PIB no es una Asamblea Constitucional, es un instrumento distinto, por lo menos, tengo que ser honesto. En el caso de Pedro Pierluisi, él ha dicho públicamente que aunque no cree en ese mecanismo de convocarse, participaría. Pero habrá que ver en su momento, primero, si el Partido Popular da los pasos para que se convoque, y en segundo lugar, qué va a determinar el PNP y quién va a estar presidiendo en ese momento. Cuando hace la aseveración, nosotros hemos convocado, hablado con el PNP y qué sé yo, me recuerda a aquellos que dicen, ahí ve, mira, ahí lo está diciendo, es que ellos le cargan la maleta a los estadistas. Mira, tú sabes que el precio que paga un movimiento ideológico como es el independentismo, y particularmente el PIB como tercer partido, es que yo, que era, como tú, bastante joven para 89, ¿te acuerdas que el proceso Somos 89, jóvenes todavía, jóvenes. Tú me llevas unos años, pero más o menos. Pero mira, yo recuerdo el 89 al 91 que concluyó en el plebiscito aquel de los derechos culturales. Pues el PNP acusaba al Partido Popular y al PIB de la mogolla independentista, ¿te acuerdas? Seguro, Popular independentista. Seguro. Y entonces después cuando los votos de Tres Marcas decían, no, porque tú eres un pipular. Y entonces después los populares, cuando nosotros asumimos posiciones en contra de las posiciones de ellos, dicen, no, porque eso es que cargan maletas. Son ataques políticos, es parte de la demagogia y de no entender que cuando uno está parado en el mismo sitio, como el caso del PIB, nosotros creemos en finalizar la condición colonial. Hay populares que creen en la colonia, como los que mencionaba hace un rato, pues el exgobernador Rafael Hernández Colón, la exgobernadora Cira Calderón, etcétera. Bueno, pues ellos creen en la colonia, pues por supuesto que les va a molestar que el PIB ataque la colonia, y entonces pues vienen las aseveraciones de índole político partidista. Yo te puedo decir, nosotros estamos parados en el mismo sitio, y cuando ha habido momentos en donde hemos coincidido en posiciones que el Partido Popular ha impulsado, como fue el caso de los derechos constitucionales, en aquel momento le llamaban los derechos culturales, coincidimos. De hecho, en la última votación que hubo, el referéndum aquel de la fianza, coincidimos con la militancia del Partido Popular, porque su liderato estaba a favor de eliminar el derecho a la fianza, y se triunfó en ese esfuerzo en contra de la administración PNP. En otros momentos hemos impulsado el tema del estatus, y ese le molesta al Partido Popular, y hemos tenido coincidencias, sí, con sectores del PNP, en donde se han impulsado, como por ejemplo pasó en el plebiscito pasado, en donde no solo PNP, sino también populares y naturalmente independentistas votamos en contra de la colonia. Pero eso es parte del esfuerzo. Yo me he reunido con populares soberanistas, yo me he reunido con líderes del PNP, y o sea, eso no es que si yo estoy por la acera y me cruzo con uno de ellos, tengo que cruzar la calle para no pasarle por el lado. Yo puedo saludar, me puedo sonreír, los dientes no son solo para morder. Tengo buenos modales, me enseñaron buenos modales. Pero eso sí, soy intransigente en lo que es mi filosofía política independentista, y donde tenga que defenderla, pues la defenderé con la vehemencia que siento que tengo que tener. Reciente Juan Dalmau, que según habla de esa vehemencia y demás, que pues, ha dado momentos a algunos líderes del independentismo que flaquean y terminan en otros lares. Bueno, mira,
Sin mencionar nombres. Yo nombré yo. Yo nombré yo. Pero Mira, los conocemos. Mira, yo te voy a decir, esa es una pregunta que me han hecho y yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no puedo meterme en la cabeza de una persona para entender lo que por un lado dice y por otro lado hace todo lo contrario a lo que dice creer. Don Pedro decía que el enemigo más encarnizado de la independencia es el cheque. Eso no significa que uno no se gane la vida, honestamente, te la puedes ganar honestamente, pero cuando eso es a cambio de uno relegar y renegar de un ideal, de lo que es un compromiso ideológico de principio, entonces ya ahí hay problemas. Y yo decía en una entrevista durante la campaña, que fue un tema de los que se discutió, yo no tengo problema, Normando, que tú me digas que tú eres vegetariano y tú crees en ser vegetariano, pues no hay problema, pero si yo te veo desayunando, almorzando y cenando patitas de cerdo, tengo problemas con que tú me digas que eres vegetariano, porque chico, tú sabes, no me digas yo soy vegetariano y después te veo comiéndote un filete miñón. Eso no va. Y yo creo que el país ya conoce quiénes pueden ser personas que les gusta vestirse del ropaje por el prestigio que representa en términos públicos, el decir que unos independentistas por la tradición de lucha, por la limpieza, la pureza, lo que ha sido el sacrificio del independentismo en Puerto Rico, que es respetado a nivel internacional y respetado en los Estados Unidos también, y vestirse con ese ropaje, pero luego actuar en contra de los mejores intereses de esos principios y de esos valores. Y yo creo que el país justiprecia y sabe bien de quiénes se tratan y qué motivaciones hay detrás de eso. En ocasiones son acomodos, en ocasiones son puestos, en ocasiones son beneficios personales. Y eso que el país los evalúe. Yo sigo parado en el mismo sitio. Y hay personas que a veces me dicen, si tú estuvieras en mi partido... O no voy a hablar de mí para no usarme de ejemplo, pero cuando Edwin Irizarry Mora fue candidato, o Rubén, o Fernando cuando eran candidatos, si tú estuvieras en mi partido, tú barrerías. Bueno, sí, pero tal vez no me respetarían igual, y yo no me respetaría a mí mismo de la misma manera, y Gabriel está conmigo y me está acompañando, y por lo menos yo puedo mirarlo a los ojos y no tengo que bajar la cabeza. Muy bien. Gracias, Juan Dalmau. Hombre, siempre un placer hablar contigo. Gracias a ti, mano. Vuelvo a la mejor provocación. Gracias por la invitación. Sé que tienes otros invitados. Hay un line-up interesante. Cancelar a todo, yo me quedo aquí hablando contigo. Hablamos, Juan, cuídate. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Esto es WKQ 580.